nosotros después de grillas y de juegos y de manipulaciones y de mentiras y de verdades, por fin llegamos a esa pregunta que todos los viernes nos hacemos ustedes y nosotros. ¿Qué estará leyendo Javier Aranda? Hola, profesor. Hola, Javier, ¿cómo estás? Contigo. Marisa. Hola. Doctor. Qué gusto, Javier, ¿cómo estás? Bien, pues ahora que haces este inventario del horror, Sí. del deporte a la política y a los sótanos de la política, pues casualmente este libro, Las cárceles elegidas de Doris Lessing, que fue premio Nobel. ¿En 2007? 2007. 2007, Doris Lessing. Doris Lessing es una autora inglesa que vivió su infancia y adolescencia en Sudáfrica. Entonces conoció todos estos mecanismos de cómo se ejerce el poder, de cómo una minoría dentro de la mayoría negra es la que determina las cosas, y se puso a analizar muchas cosas, digamos, en términos de política real. Pero lo hace de una manera muy elegante, muy bien pensada, con una gran lucidez, y nos hace ver cosas que se nos han pasado así como o sea, ni las notamos, ¿no? Ahora, antes de empezar, estaba hablando con Marisa y le decía cuándo se suspendió, no, cuándo terminó el apartheid en Sudáfrica, y fue en 1990. 90. O sea, no es tanto. Hace nada. Hace nada. Y es una cosa realmente vergonzosa que cuando la ves hacia atrás, dices, ¿cómo pudimos seguir validando eso? Por razones de la Guerra Fría, por razones comerciales, por razones de estrategia, es un horror. Entonces Doris Lessing, a través de 5 ensayos muy bien pensados, muy cortos también, con una escritura ágil, pues es una gran escritora, nos pone focos de atención en conductas que tenemos, por ejemplo, el pensamiento de manada que tenemos muchas veces. Nos recuerda experimentos que se han hecho para reflejar justamente eso, en donde a un grupo le empiezan a decir esto es así, y el grupo lo repite casi automáticamente. Dice que ese tipo de situaciones debemos analizarlas para no tener ese pensamiento de masas o de manada, ¿no? Que es lo que utilizan muchísimos políticos. Cuando hablan de ese amor patrio, cuando hablan o invocan a la sangre de nuestros antepasados y la sangre que habremos de derramar si alguien osa tal cosa o tal otra, entonces están invocando ese instinto primitivo para darle cohesión a ese grupo, aunque sean estupideces. Es que una cosa es la comunidad y otra cosa es la manada. Sí. No, eso es porque otra cosa. incluso la manada puede llegar incluso a ser usada con perfección. Sí. No, desde luego respondiendo a los intereses de otros, no los de la manada, ¿no? La manada te sirve como escenografía, la comunidad no puede ser escenografía porque la comunidad es protagónica. Totalmente. Habla de esas comunidades que son la élite, si tú quieres, que es la que se da cuenta de las cosas, pero aún dentro de la élite hay manadas. ¡Claro! Y ella hizo un experimento formidable, publicó, ya después de ser quien es Doris Lessing, publicó un libro y pasó desapercibido. Algunos críticos llegaron a mencionar algunos atributos del libro, punto. ¿Cuaderno dorado? No, el cuaderno dorado ese sí la fijó fuertemente. Bueno, ya lo había publicado y la tenían sobre todo por la onda feminista muy amarrada. Después publica este libro, vuelve a publicar otro libro con seudónimo y la crítica no la pela. Solamente un pequeño grupo de amigos, y fue un experimento deliberado. Fue el experimento. Ella lo quiso hacer. Quería comprobar justamente el eco de la manada, que si rebuzna uno, todos lo siguen, ¿no? Por eso causó algunas incomodidades cuando le dieron el Nobel de Literatura, porque sí hubo gente que desde luego celebró y aplaudió la nominación. Por ejemplo. Vargas Llosa, por ejemplo. Pero hubo otros que dijeron su descontento. Bueno, Harold Bloom, el gran crítico, bastante parcial, bastante occidental, en donde ha metido escritores de tercera en catálogos de primera, ¿eh? Ahí sí nos ha dado gato por liebre. Bueno, pues es uno de los protestantes. Y decía que, entre otros, uno de los argumentos es que se le había dado muy poco antes un premio a Harold Pinter, que era inglés también. Sí. Entonces ellos en su papel de jueces sobre los jueces, dijeron, ¿cómo es posible que se lo den a otra Si persona? apenas. Claro, pero
muchos otros escritores como Vargas Llosa dijeron qué bueno que la academia está actuando como se debe actuar, como lector. Y ella la sacaron de Sudáfrica, ¿no? Ella sale de Sudáfrica, sí. No soporta vivir ahí, el apartheid lo vivió, y nos cuenta historias. Estos ensayos tienen mucho que ver con eso, en donde nos muestra el absurdo. Por ejemplo, nos cuenta la historia de un granjero, de un ganadero que tiene sus reses, quiere ser más productivo e importa un toro, no me acuerdo de qué parte, pero es un semental increíble. Quiere tener buenos animales y todo marcha bien, pero pues un toro es un toro. Y su cuidador, que es un negro de 12 años, se confía porque lo ven tan benévolo que no hace nada, le rascan la cabeza con un palito y tranquilo. Y de repente el toro enfurece y mata a su pastor, digamos, que era al chavito. Al chavito. Entonces hay reparación del daño, pero el dueño del toro le sale ese instinto primitivo de decir, esto no puede quedar así. Se tiene que juzgar al toro y fusilarlo. Él decide, es el dueño. Y la comunidad, una parte se queda así medio consternada, y las mismas personas que se podían estar afectadas decían, bueno, pues es un toro. Los toros actúan así, son imprevisibles y pasan este tipo de desgracias. Es una bestia. Dijo que por sus principios no podía ser ojo por ojo, diente por diente. Y fusilaron al toro. Y lo enterraron. Y de ahí nos recuerda otro caso de un político francés en donde le dedicaron un árbol para festejarlo. Y después todo el pueblo veneraba el árbol también, y cuando ese político se le dieron las cosas oscuras que tenía, se le declaró traidor, y el árbol también fue lo mismo, ¿no? Dice, llegamos a absurdos de ese tipo, y realmente te sorprenden, porque por eso te decía lo del apartheid, del 90 para acá es nada, y estábamos con eso, argumentando equilibrios y no sé qué tanta tontería, y teníamos a una población olvidada, sometida de la peor manera, sin hacerle caso. Y nos da muchos ejemplos de esa colaboración, digamos, en el sentido de que no, pues ahí no vemos nada, y nos da el ejemplo de la Revolución Cultural China, en donde hubo, ¿cuántos muertos? Entre 10 y 60 millones de personas, que es una locura. Nos habla de lo de Stalin, que fueron como 10 millones, ¿no? Y dice, lo que no debemos olvidar es que durante 2000 años estuvimos bajo un régimen que fue el de la Iglesia cristiana, que fue peor que eso. Ella dice que si a las cuentas nos remitimos, todo lo que se ha juzgado a esos estados totalitarios son cosa casi de niños, si hacemos cuentas de los muertos que la Iglesia mató por decirnos que su verdad era la única verdad. Mientras más te regresas a la verdad o al rumbo de tu identidad, más nervioso pones al entorno. O sea, porque finalmente lo quieras o no, o lo pienses o no, o casi no lo decidas, de alguna manera estás colaborando a un estatus, por más desgarrado que esté, por más perverso que sea, pero como tú ya tienes hijos tragando, y como ya tienes un trabajo que te dan, y como ya tienes un lugar donde tienes que ir a jetear, entonces tienes que colaborar para que eso, aunque sea una estupidez, aunque sea berraco, continúe, ¿no? Así es. Y después encuentres cualquier pretexto político o ideológico para desgarrarte las vestiduras en contra de un pinche sistema al que tú le has servido desde que naciste. Así es. Y las cárceles como símbolo y como centro de visita y admiración en el caso de Mandela, porque la celda donde él estuvo recluido 25, 27 años, no recuerdo exactamente esa cifra, fueron 27, es ahora un escenario de admiración por lo que representó en la fortaleza de un hombre que cambió ese país. Una cárcel quizá no elegida, pero que ahora es buscada por todos para hablar de la admiración de un hombre. Que mencionas a Mandela, porque Mandela dice y está seguro que la única forma para cambiar las cosas es la educación. A partir de, y él es el claro ejemplo, él sí lo vivió y lo padeció. Ajá. Doris Lessing nos apunta hacia eso. Y es la primera cárcel. Es la primera. La ignorancia. La ignorancia. Claro. Esa es tu primera cárcel. Así es. Y hay quien se pasa no 28 años, toda la vida.
Sí. Atrapado en la ignorancia. Exactamente. Y después, pues claro, pues no te queda otra más que recibir las migajas de ese estatus, que esté bien o esté peor, te da esas migajas y además después las tienes que agradecer. Sí. Claro. Es impresionante y eso le pasa a quien ruega por unos mendrugos, por unas migas, a quien hace girar los millones de dólares del mundo en ese estatus donde todo el mundo tiene que caber. Sí. Por eso dicen otros autores que el mal nos unifique, nos hace iguales. ¡Hijo! Igual de miserables, ¿no? Gracias. Este es Doris Lessing, Las cárceles elegidas. Tú lo vas a subir al Twitter para que lo sepan en las redes, ¿verdad? Gracias, Javier. ¡Niña!